Ok, entonces lo que vamos a ver ahora son los productos notables. Perdón, leyes de los exponentes. Vamos a definirlos y vamos por ahí a hacer algunos ejemplos, ¿vale? Entonces, para empezar, pues vamos a recordar la definición de una potencia. Ya lo hemos visto varias veces. Acuérdense que una potencia, ¿sí? Este aquí era el exponente y este aquí era la base de la potencia, ¿no? Y lo que me decía una potencia era que iba a multiplicar la base por sí misma tantas veces me dijera el exponente, ¿ok? Entonces, lo que vamos a ver ahorita son las leyes de los exponentes, ¿sale? Las leyes de los exponentes, chicos, son ciertas propiedades, ¿sí?, con las que vamos a ir trabajando. Las dos iniciales, vamos a tomarla como propiedades axiomáticas, o sea que pues nada más las vamos a definir, donde me dice que cualquier base, si lo elevo a la potencia 0, esto va a ser igual a 1, ¿vale? ¿Vale? Siempre y cuando A no sea el 0, esa es la característica, ¿vale? Entonces, cualquier número que yo tenga a la 0 me va a dar 1, ¿sí? A excepción del 0. El 0 a la 0 no está definido. Esto no es 1. ¿Vale? Esto no. Pero cualquier base distinta a 0, elevado a la potencia 0, me va a dar el número 1. ¿Vale? Esa es una propiedad. Vamos a tomar la axiomática. Hay formas después de ver cómo es que eso funciona. La siguiente propiedad, que es la propiedad número 2, va a decir que toda base elevada al exponente 1 es la misma base. Es decir, que si nosotros llegamos a tener, por ejemplo, 2 y no tiene exponente, nosotros vamos a ver que el exponente que tiene es el exponente 1, ¿sale? Entonces se lo podemos poner o podemos no ponerlo. De todos modos ya sabemos que el exponente es el exponente 1, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tengo 100 a la 1, pues esto va a ser 100, ¿ok? Esa es la segunda propiedad que vamos a ver, entonces ya van dos. La tercera propiedad, ¿sí?, lo que me dice es que si yo tengo una base elevada a una potencia y lo multiplico por la misma base, pero elevada a otra potencia, lo que va a ocurrir aquí es que los exponentes se van a sumar y vamos a conservar la base. Por ejemplo, si tenemos 2 al cuadrado, vamos a ponerle mejor 2 al cubo, por 2 a la cuarta, ¿sí? ¿Están de acuerdo que esto de aquí es 2 por 2 por 2? Esto es 2 al cubo. Y eso lo multiplicaríamos por 2 por 2 por 2 por 2, que esto es 2 a la cuarta, ¿no? Esto es 2 a la cuarta, esto es 2 al cubo. Y si juntamos todo, pues lo que estamos haciendo es multiplicar el 2 por sí mismo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. Entonces esto en realidad es 2 a la 7, que es justamente pues lo que me dice la propiedad. La propiedad me dice, si estás multiplicando potencias que tengan la misma base, dejas la base y vas a sumar los exponentes. 3 más 4 y 3 más 4 es 7. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, siempre que nosotros tengamos producto de potencias con la misma base, eso es muy importante, tiene que ser la misma base, vamos a conservar la base y nada más vamos a multiplicar los exponentes. Entonces, por ejemplo, si tenemos 3 al cuadrado por 3 al cubo, como es la misma base, la base es 3, dejo la base 3 y sumo 2 más 3, y esto me da 3 a la 5, ¿ok? Eso es lo que me dice la tercera propiedad, ¿vale? Siguiente propiedad. La siguiente propiedad, ¿sí?, lo que me dice es qué ocurre cuando yo tengo ahora no una multiplicación, sino ahora un cociente, ¿sí?, de potencias que tengan la misma base, ¿vale? ¿Vale? Y aquí lo que me dice es que voy a conservar la base, que es A, y al exponente de arriba le voy a restar el exponente de abajo. Siempre es así. Al de arriba le voy a restar el de abajo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, esto de aquí, bueno, se le conoce como la ley de la cancelación del producto, que la vamos a ocupar bastante. Entonces, vamos a ver un poquito de dónde sale esta propiedad, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si tenemos 3 al cuadrado, entonces vamos a dejarle entre 3 al cuadrado, ¿no?
Entonces, a ver, 3 al cubo es 3 por 3 por 3. 3 al cuadrado es 3 por 3. ¿Ok? 3 por 3 por 3 me da 27. Y abajo 3 por 3 me da 9. 27 entre 9 me da 3. ¿Sí? Y es justamente lo que me dice la propiedad. La propiedad me dice, bueno, si tú tienes una división de potencias con la misma base, lo que vas a hacer es dejar la base que es 3 y al exponente de arriba que es 3 le voy a restar el de abajo que es 2. Si al 3 le quito 2, me sobra 1 y por la propiedad número 2, toda base elevada a la potencia 1 me lo deja igual y por eso es que es 3. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si tenemos 2 a la quinta entre 2 al cubo, pues tengo una división de potencias, son de la misma base, ambas tienen base 2, dejo la base 2 y al exponente de arriba, que es 5, le quito el exponente de abajo, que es 3. Y esto me queda 2 al cuadrado, y bueno, 2 al cuadrado, pues ya sabemos que es 4. ¿Ok? Entonces, eso ocurre siempre que tengamos división de potencias cuya base sea exactamente la misma, ¿vale? Entonces ya van 4 propiedades. Toda base elevada a la potencia 0 es 1, siempre y cuando esa base no sea el 0. Toda base elevada a la potencia 1 es la base, o sea que no importa si pongo o no el signo, ya sé que perdón, no importa si pongo o no el exponente, si no lo pongo en esencia ya sé que es el exponente 1. Producto de potencias con la misma base, se conserva la base y los exponentes se suman. Cociente de potencias de la misma base, se deja la base y al exponente del numerador, que es n, le voy a restar el exponente del denominador. Es muy importante que siempre lo hagan en ese orden, ¿vale? Porque a veces se acostumbran a hacer siempre el mayor menos el menor para que la resta le salga. Pero eso, acuérdense que ya no nos va a importar porque ya conocemos nosotros los números eh, pues negativos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos a al cubo entre a la quinta, ¿sí? Dejo la a, que es la misma base, y al 3 de arriba le resto 5, y entonces esto va a ser a la menos 2. No importa que el exponente sea negativo. Ahorita vamos a ver una propiedad en donde me dice cómo trabajar con esos exponentes que son negativos, ¿ok? La siguiente propiedad, acuérdate aquí siempre es el de arriba menos el de abajo, siempre, 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 ¿ok? Vale, pues. Siguiente propiedad es la propiedad número 5, que me dice que si yo tengo una base, ¿sí? A una potencia y esta a su vez la elevo a otra potencia, lo que voy a hacer es voy a dejar la base y voy a multiplicar los exponentes. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo tengo 3 al cuadrado y esto lo elevo a la cuarta, ¿sí? Pues vamos a ver, fíjate. Esto de adentro quiere decir que es multiplicar 3 por 3, eso es 3 al cuadrado, y esto es elevado a la cuarta potencia. ¿Ok? Y el que esté elevado a la cuarta potencia, lo que me dice es que voy a multiplicar todo esto por sí mismo 4 veces. Entonces sería 3 por 3, por 3 por 3, por 3 por 3, por 3 por 3, ¿sí? Ya multipliqué eso por sí mismo 4 veces. Y acuérdate que la multiplicación es asociativa, es decir, que yo puedo hacer paquetes a mi conveniencia. Pues voy a hacer un paquete grande donde meta todo, ¿sí? Entonces va a ser 3 por 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 3. Y esto de aquí, pues es 3 multiplicado por sí mismo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Por qué? Porque estoy multiplicando el 3 por sí mismo 8 veces. Y entonces justamente es aquí donde se aplica la propiedad. La propiedad me dice, bueno, si tú tienes una potencia que a su vez está elevada a otra potencia, vas a dejar la base que es 3 y multiplicar los exponentes, 2 por 4. Y entonces me queda 2 a la 8, que es justamente el que tengo aquí. ¿Vale? Entonces siempre que tengamos una potencia de potencia, se va a dejar la base y vamos a multiplicar los exponentes. ¿Vale? ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿Todo bien? Perfecto. Vamos a ver la siguiente propiedad, la propiedad número 6.
Y la propiedad número 6 lo que me dice es lo siguiente. Si yo tengo una base que es un producto y lo elevo a un exponente, ¿sí? Pues lo que me dice aquí es que el exponente lo voy a poder repartir. Va a ser a la n por b a la n por c a la n. Vamos a ver si es cierto. Entonces, por ejemplo, si yo tuviese 2 por 3 a la cuarta, ¿sí? Pues esto sería 2 por 3 por 2 por 3 por 2 por 3 por 2 por 3, ¿sí? Porque es multiplicar 2 por 3 por sí mismo 4 veces. Y luego puedo juntar todo, sería 2 por 3 por 2 por 3 por 2 por 3 por 2 por 3 por la propiedad asociativa. Y después puedo conmutar. Acuérdate de conmutar es que podemos cambiar de lugar y el resultado sigue siendo el mismo. Entonces puedo cambiar primero todas las dos y después multiplicarlo por todos los tres. Al final no estoy haciendo nada malo porque simplemente estoy conmutando, ¿vale? Y entonces, ¿esto qué es? Bueno, esto es 2 a la cuarta por 3 a la cuarta. Y justamente esa es la propiedad. Me dice, si en tu base se están multiplicando cosas, pues lo único que vamos a hacer es repartir el exponente. Tengo 2 por 3 elevado a la cuarta, entonces reparto 2 a la cuarta por 3 a la cuarta. ¿Sí? Aquí es donde se ocupa la propiedad número 6. ¿Vale? ¿Alguien tiene alguna duda con esta propiedad? ¿Todo bien? Ok. Entonces ya van 6 propiedades. Repito, la primera me dice que toda potencia cuyo exponente es 0 es 1, siempre y cuando la base no sea 0. La segunda me dice que toda potencia elevada al exponente 1 es lo mismo que la pura base, o sea que puedo poner o no el exponente. La tercera me dice que en el producto de potencias con la misma base, voy a dejar la base y voy a sumar los exponentes. En el cociente de potencias con la misma base, voy a dejar la base y al exponente del numerador le resto el exponente del denominador. La quinta es cuando tenemos una potencia de potencia, ¿sí? Que me dice que voy a dejar la misma base y voy a multiplicar los exponentes. Y la última es un exponente, una potencia cuya base se están multiplicando. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a poder repartir el exponente, ¿ok? Entonces borro, creo que así es más fácil. ¿Sale, vale? La número 7 ya la vimos, entonces ya no va a necesitar que la volvamos a explicar. Pero la número 7, pues justamente lo que me dice es qué pasa cuando yo tengo una fracción elevada a un exponente. Pero pues esto lo vimos en la clase pasada, ¿no? La potencia de fracciones, pues nada más repartía el exponente. ¿Ok? Entonces ya la habíamos visto. Número 8. La número 8 me dice, bueno, ¿qué pasa ahora si yo tengo una base, perdón, tengo una potencia cuyo exponente es un número negativo? ¿Vale? Esta nada más es mera notación. Lo que me dice es que yo puedo poner un 1 y en la parte de abajo poner la misma potencia, solamente que en vez de poner el exponente negativo, pues ahora lo voy a poner positivo, ¿sí? De tal forma que si yo tengo 2 a la menos 3, eso lo puedo escribir como 1 y abajo pongo la potencia, pero ya la pongo ahora con el exponente positivo, entonces pongo 2 al cubo, ¿ok? ¿Se acabó? Eso es lo que me dice esa propiedad. Si tú tienes un exponente negativo, puedes escribirlo como un 1 y en la parte de abajo del denominador poner la potencia y ahora nada más considerando que el exponente ya puede ser positivo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en el caso que habíamos dicho hace rato, ¿no? Donde aplicábamos la propiedad número 4, por ejemplo, si tenemos 2 a la 5, perdón, 2 a la 3 entre 2 a la 5, pues esto aplico la propiedad número 4. Entonces dejo la base 2 y al exponente de arriba que es 3 le quito el de abajo que es 5. Y esto me queda 2 a la menos 2, ¿sí? 3 menos 5, acuérdate. 3 es positivo, el 5 es negativo, al más grande le quito el más pequeño, me sobran 2 y conservo el signo del más grande. El más grande era 5, entonces queda menos 2. Y aquí puedo aplicar la propiedad número 8 porque tengo una potencia negativa. Pongo un 1 y en la parte de abajo ya la pongo positiva, sería 2 al cuadrado. ¿Ok? Y esto pues ya lo sabemos hacer, ¿no? 2 al cuadrado pues son 4. Entonces, esto de aquí es un cuarto. ¿Vale? ¿Vale? Entonces no nos tenemos nada más que quedar aquí donde ya aplicamos la propiedad. No. Normalmente nunca se dejan las potencias negativas. Casi siempre se ocupa la propiedad para poder pasarla
a una potencia positiva, que es poniendo un 1, y en la parte del denominador pongo la misma potencia, pero con el signo positivo. ¿Ok? Bueno, y pegada a esta, pues hay una que es muy similar, solamente ahí sale esta haciendo un cambio de signo, ¿sí? Donde me dice que, bueno, si tu potencia es positiva y tú la quieres por algún motivo negativa, pues puedes hacer lo mismo, pones un 1 y en la parte del denominador la pones negativa, ¿sale? Solamente es mera notación, como mejor te convenga, ¿ok? Te vuelvo a repetir, normalmente no se dejan las potencias negativas, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿No hay dudas? Bueno, eh, la número 10 la voy a poner aquí, porque ya no me va a caber, y ahorita pongo el ejemplo en la siguiente página. La número 10 me dice que cuando yo tengo una fracción y mi exponente es negativo, ¿sí? Puedo hacer que ese exponente sea positivo, solamente volteando lo que está dentro de la potencia. Entonces, en vez de poner A sobre B, voy a poner B sobre A. Y entonces la potencia ya se invierte, ¿ok? Esa proviene de las dos anteriores, ¿no? Se puede hacer análisis completo y ver cómo llegar de la del lado izquierdo al lado derecho. Pero, por ejemplo, si tenemos 2/3 elevado a la menos 2, puedo poner 3 medios, lo estoy volteando, y en vez de poner a la menos 2 voy a poner al cuadrado, ¿ok? Ojo, esto es una igualdad, quiere decir que lo que está del lado izquierdo es lo mismo que lo que está del lado derecho, solamente que lo estamos escribiendo de diferente forma, aplicando las leyes de los exponentes, ¿ok? Esa es la propiedad número 10 que te dice, vuelvo a repetir, si tu base es una fracción cuyo exponente es negativo, pues entonces inviertes la fracción y el exponente ahora ya es positivo, ¿va? Ok, esa es la número 10. Y la última propiedad, que es la número 11, es una propiedad que me dice que si tú tienes una base cuya potencia es una fracción, ¿sí? Es una fracción. Esto, ¿sí? Bueno, si bien no puedo decir, voy a multiplicar la A por sí misma una fracción de veces, eso no se puede. Pues por notación, esto va a ser la raíz enésima de A a la M. Y esta, chicos, es muy importante porque lo que me hace es dar la relación que hay entre las raíces y los exponentes o las potencias, ¿ok? Vuelvo a repetirte. Puedes escribir una potencia cuyo exponente es una fracción, la puedes escribir como una raíz o viceversa. Una raíz la vas a poder escribir como una potencia cuyo exponente va a ser una fracción. Es muy importante tomar en cuenta que el exponente del radicando es el numerador y el índice del radical es el denominador, ¿ok? Eso es muy importante, el orden sí es importante. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la raíz cúbica de 5 al cuadrado, ¿sí? Esto lo puedo escribir como 5. Este exponente pasa a ser el numerador y el índice del radical pasa a ser el denominador. Entonces lo podemos ver como 5 elevado a la 2/3, ¿sí? Te vuelvo a repetir, eventualmente no podemos multiplicar el 5 por sí mismo 2/3 veces, eso no se puede, solamente es de notación, ¿vale? Y esta es muy fácil de entender, por ejemplo, cuando queremos sacar la raíz cúbica de 8, ¿no? Tú sabes que la raíz cúbica de 8 es 2, porque 2 por 2 por 2, pues te da 8, ¿no? Pero también sabemos que 8 lo puedes escribir como 2 al cubo, ¿no? Porque 2 al cubo son 2 por 2, que son 4, por 2, que son 8. Y si aplicas esta propiedad que acabamos de ver, me dice, dejas la base, el exponente pasa a ser el numerador y el índice pasa a ser el denominador. Si tienes 3 entre 3 te da 2 a la 1 y 2 a la 1 te da 2 por la segunda propiedad. Por eso es que la raíz cúbica de 8 es 2, ¿ok? Aplicando la última propiedad de las raíces, ¿sale? ¿Vale? Entonces, pues estas son las propiedades de los exponentes, ¿sale? Son muy importantes que se las aprendan, chavos, ¿vale? Vamos a hacer algunos ejercicios en donde tengamos que simplificar por ahí algunas expresiones con leyes de los exponentes y continuamos. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? ¿Nadie? ¿Todo bien? ¿No? Ok, los que tengan dudas pueden prender su micrófono con toda la confianza y decirme por ahí, profe, no entendí alguna y con gusto la repetimos, ¿vale?
Ok. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos en donde tengamos que simplificar utilizando las líneas de los exponentes, ¿no? Y por ejemplo, podría ser este. Hay que simplificar esto, ¿ok? Ok, entonces, a ver, estos ejercicios, chicos, son muy comunes que hagan en el examen, como en PEMS, es muy común que esto va a venir, seguramente. Y bueno, hay que ver, hay que estar al tanto de las propiedades que son estas, ¿sale? Espero que las tengas por ahí apuntadas porque las voy a ir ocupando, ¿no? Entonces, mira, por ejemplo, esto de aquí, hay muchas formas de resolverlo, ¿no? Pero pues, vamos a hacerlo más fácil. Por ejemplo, la parte de arriba, en el numerador, tenemos 2 al cubo por 2 a la quinta. Y eso tiene la estructura parecida a la propiedad número 3, ¿sí? Tenemos un producto de potencias donde las potencias tienen la misma base. Lo mismo está aquí. Tienes un producto de potencias, se están multiplicando y la base es 2. Entonces, lo que me dice esa propiedad es deja la base y a los exponentes los vas a sumar. Entonces sería 3 más 2. Aquí sigo teniendo 2 al cuadrado. Ojo, solamente estoy ocupando la propiedad número 3. Me dice deja la base y suma los exponentes. ¿Vale? Entonces, dejo la base 2. Aquí me equivoqué. Aquí es 3 más 5. ¿Sí? Entonces sumo los exponentes. Esto me queda 2 a la octava potencia, ¿no? Son 3 más 5, que son 8. Y abajo me queda 2 a la 2. Ahí estoy aplicando la propiedad número 3 solamente, ¿sí? Ahora, ya que simplifiqué eso, tengo un cociente, tengo una división y la base es la misma. Entonces, eso se parece a la propiedad número 4. En la propiedad número 4 tenemos una división cuya base es la misma. Entonces, aquí la base es la misma, la base es 2, ¿sí? ¿Qué me dice? Deja la base, que es 2, y al exponente del numerador, siempre en ese orden, al 8, le voy a quitar el exponente del denominador, que es 2. Y esto me va a quedar 2 a la sexta potencia. ¿Ok? Ya terminamos. Ahora fíjate, normalmente hay de dos sopas. Si la potencia es fácil de encontrar, pues la encontramos. Pero si son números muy grandes, normalmente en las respuestas va a venir así. Pero esta como es una potencia pequeña, pues podemos elevar 2 a la sexta, ¿no? Que es multiplicar el 2 por sí mismo 6 veces. Entonces 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, por 2, esto sería 64. ¿Ok? Entonces ya simplificamos la expresión ocupando las propiedades de los exponentes. ¿Vale? Vamos a hacer uno más. Vamos a hacer el siguiente. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es primero lo que está dentro del paréntesis, ¿vale? Y fíjate, en el numerador nosotros tenemos 3 a la quinta por 3. Ese 3 no tiene exponente, pero bueno, la propiedad número 2, 2, sí, me dice que si una base no tiene exponente, el exponente es el 1. ¿Sí? Esto es lo que me está diciendo. Me dice, si tú tienes una base pero no tiene exponente, el exponente es el 1. Entonces, con esto, aunque aquí no tiene exponente, yo le puedo poner el exponente 1 por la propiedad número 2, ¿vale? Y entonces ahora sí, en el numerador, ¿sí? Voy a aplicar la propiedad número 3, porque la propiedad número 3 es cuando tengo multiplicación con la misma base. Se deja la base y se suman los exponentes, ¿vale? Entonces, en el numerador dejo la base que es 3 y sumo los exponentes, 5 más 1, ¿ok? Abajo se queda igual. Simplificamos esto y entonces me queda 3 a la 6, que es 5 más 1, entre 3 a la 7 y esto elevado al cuadrado, ¿ok? Entonces, ahora, adentro del paréntesis tenemos una división, ¿sí? Es 3 a la 6 entre 3 a la 7. Entonces puedo aplicar la propiedad número 4. ¿Por qué? Porque es una división cuya base es la misma, ¿sí? Entonces aquí tengo una división y la base es 3. Entonces, ¿qué me dice? Deja la base que es 3 y al exponente de arriba que es 6 le vas a restar el exponente de abajo que es 7. Esto sigue estando al cuadrado, ¿ok? Simplificando esto, pues me queda 3 elevado a la menos 1. Acuérdate,
6 menos 7, como el 7 es mayor, le quito 6, me sobran 1 y conservo el signo del mayor, que es negativo. Y entonces me queda 3 a la menos 1 elevado al cubo, ¿vale? Ahora, ¿cuál propiedad podemos ocupar? Pues si te das cuenta, eso se parece a la propiedad número 5. La propiedad número 5 es cuando tienes una potencia y esa a su vez está elevada a otra potencia. Aquí nosotros tenemos una potencia y a su vez está elevado a otro exponente, ¿sí? Entonces aquí podemos ocupar la propiedad número 5. La propiedad número 5 me dice, bueno, vas a dejar la base y vas a multiplicar este es por, ¿sí? Vas a multiplicar los exponentes. Entonces, siguiendo esto, dejo la base es 3, y multiplico menos 1 por 3. Multiplico los exponentes. El exponente es menos 1 por el exponente de afuera que es 3. ¿Ok? Simplificando, tenemos 3 menos 1 por 3. Acuérdate, lees de los signos. Menos por más, menos, y 1 por 3, 3. Entonces tenemos 3 a la menos 3. ¿Vale? Estoy aplicando la propiedad número 5, ¿vale? Ahora, tengo una potencia cuyo exponente es negativo. Ah, bueno, pues puedes aplicar la propiedad número 8, porque la propiedad número 8 es cuando tenemos potencias negativas. Y me dice, pones un 1 y abajo ya escribes la potencia positiva. Entonces, aplicando la propiedad número 8, ponemos un 1 y abajo ya pongo la potencia como está, pero ya va a ser positiva. ¿Ok? Entonces me queda 1 entre 3 al cubo. Y 3 al cubo me da 27. Entonces esto es 1 sobre 27 y ya terminamos. ¿Ok? Vuelvo a repetir, no es la única forma de hacerlo, se puede hacer de muchísimas otras formas, siempre y cuando apliquemos bien las propiedades de los exponentes, en esencia vamos a llegar al mismo resultado, ¿vale? Yo le estoy enseñando la forma más rápida que encuentro para cada ejercicio. ¿Dudas, chicos? ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? ¿Todo bien? ¿No? Perfecto. Los dejo copiar tantito y voy a hacer otro más y después hacemos dos entre todos. Ok, entonces vamos a hacer uno más. Borro estos dos que están aquí. Entonces, por ejemplo, si tenemos 3 al cuadrado, ¿sí? Por 5 al cubo, entre 5 a la cuarta por 3 a la 2, no, vamos a poner 3 al cubo. ¿Sí? Mira, aquí es muy importante que reconozcas lo siguiente. Todas las propiedades que vimos aquí, chicos, ¿sí? A excepción de la número 6 o de la número 7, solamente funcionan cuando tienen la misma base. Es por eso que, por ejemplo, aquí las dos son la letra A. Entonces, si tienen la misma base y se están multiplicando, se deja la base. Aquí es una división, pero tienen la misma letra A, entonces tienen que tener la misma base. Si no tienen la misma base, no la podemos ocupar, ¿ok? Entonces, en el caso de arriba, aunque es un producto de potencias, no podemos aplicar la propiedad número 3, porque la propiedad número 3 funciona cuando tenemos producto de potencias con la misma base. Y aquí no tenemos la misma base. Aquí tenemos base 3 por una potencia cuya base es 5. Entonces son de diferentes bases. Eso es muy importante, chicos. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, como aquí no podemos simplificar y en la parte de abajo tampoco podemos simplificar porque aquí tenemos base 5 y base 3, lo que podemos hacer es buscar
tratar de que se parezcan las bases. Y eso lo podemos hacer conmutando. Fíjate, si yo conmuto arriba, pongo 5 al cubo por 3 al cuadrado, ¿sí? Y abajo lo dejo igual, 5 a la cuarta por 3 al cubo. Ya conmuté, cambié de lugar, se está multiplicando y la multiplicación es conmutativa, ¿vale? Ahora, ¿están de acuerdo que esto lo puedo escribir como un producto de potencias? ¿Vale? Lo voy a escribir y ahorita explicamos por qué. Si yo hago la multiplicación de las potencias que está del lado derecho, acuérdate que la multiplicación de potencias es directa, es decir, multiplico lo de arriba por lo de arriba, me va a dar lo de arriba, multiplico lo de abajo por lo de abajo y me va a dar lo de abajo, ¿sí? Entonces, esto que está aquí lo puedo escribir como el producto de estas dos potencias, porque si hago la multiplicación de potencias, en esencia arriba va a quedar 5 al cubo por 3 al cuadrado y abajo me va a quedar 5 a la cuarta por 3 al cubo, ¿vale? Porque la multiplicación de potencias es directa. Ahora, esto de separarlo como producto de fracciones, chicos, es porque en esta parte ya puedo aplicar una propiedad de los exponentes, porque ahora sí tienen la misma base, ¿vale? La base 5. Lo mismo de este lado, ahí puedo aplicar otra propiedad de los exponentes porque tienen la misma base, que es la base 3. Entonces, ¿cuál propiedad ocupamos? Pues vamos a ocupar la propiedad número 4. La número 4 me dice, bueno, es una división con potencias de la misma base. Deja la base y al exponente de arriba le restas el de abajo. Entonces, pues vamos a hacer eso, ¿vale? Dejo la base que es 5 y al exponente de arriba que es 3 le quito el exponente de abajo que es 4. ¿Ok? Hago lo mismo del lado derecho. La base es 3 y al exponente de arriba que es 2 le quito el de abajo que es 3. Simplifico. Esto me queda 5 a la menos 1 porque 3 menos 4 me da menos 1. Acuérdate, 3 positivo, el 4 negativo, al más grande le quito el más pequeño, me sobra 1 y conservo el signo del más grande que es el 4. Y me queda también 3 a la menos 1. ¿Sí? Acuérdate, al 3 le quito 2, me sobra 1, conservo el signo del mayor que es negativo, ¿vale? Ahora, aquí, chicos, podemos ocupar la propiedad número 8, donde me dice, si tú tienes una potencia cuyo exponente es negativo, puedes poner un 1 y abajo ya lo pones positivo. Entonces, aquí pongo un 1 y abajo ya lo pongo positivo, 5 a la 1, pongo un 1 y abajo lo pongo positivo, 3 a la 1, ¿ok? Y aquí podemos aplicar la propiedad número 2. Voy a rezar tantito. ¿Qué te dice? Si tú tienes una potencia cuyo exponente es 1, pues puedes no ponerlo. ¿Ok? Entonces, aplicando eso, puedo escribir esto como un quinto, sin poner el exponente porque el exponente es 1, por un tercio, sin poner el exponente porque el exponente es 1. Y entonces lo único que tendríamos que hacer es multiplicar un quinto por un tercio. Y eso lo sabemos hacer porque ya sabemos multiplicar fracciones. Es numerador por numerador y denominador por denominador. Y entonces esto me queda un quinceavo. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? ¿Todo bien? ¿Sí? Perfecto. Bueno, pues vamos a hacer algunos ejemplitos. ¿Vale? Ese tema es muy importante, chicos, entonces por eso lo estoy dando como mucho énfasis. Vamos a hacer 5 al cuadrado por 5 a la cuarta entre 5 a la sexta elevada a la menos 3. Vamos a ponerle aquí a la menos 2. Ese sería 1. Y el otro sería x quinta por x a la menos 2 entre x al cubo elevado al cuadrado. Aquí vamos a hacer lo mismo, ¿no? En la parte de abajo nada más no estoy poniendo un número. En vez de poner un número pongo la x. Pero es exactamente lo mismo. Tomen la base como x. ¿Ok? Entonces les doy unos minutitos para que puedan resolver estos ejercicios y ahorita los vamos revisando. Voy a parar un momento la grabación para que no sea tan grande. Ya vimos leyes de los exponentes y lo que seguiría ver es algunos conceptos básicos del álgebra.
Entonces vamos a empezar a definir algunas cosas importantes del álgebra. Y lo que vamos a recordar es que el álgebra lo que hace es generalizar, ¿sí?, las propiedades de los reales. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, nosotros en el aritmética, que fue la rama que acabamos de ver, si yo teníamos 2 más 5, esto me daba 7, y eso lo sabíamos hacer, ¿no? Sabíamos ya sumar, multiplicar, dividir, elevar a potencia y raíces de los números. Lo que va a hacer el álgebra es generalizar esas propiedades, ¿sí? Y eso lo va a tratar de escribir mediante expresiones algebraicas. A lo mejor una forma de escribir esto sería, bueno, un número X más otro número Y me da como resultado un número Z, ¿sí? Y entonces, justamente, esta expresión de aquí, ¿sí?, uno de los casos particulares sería el de arriba. Si X vale 2, Y vale 5, entonces Z vale 7. ¿Sí? Si yo tomo estos valores y los pongo aquí, lo que estoy haciendo es escribir lo que está aquí arriba, ¿no? Sería 2 más 5 igual a 7, ¿sí? Entonces, lo que hemos estado trabajando en la aritmética son casos particulares de el álgebra, ¿no? Y entonces, bueno, en la aritmética trabaja con los números, ¿no? Es lo que hemos venido haciendo, ¿no? Trabajamos con números enteros, naturales, racionales, etc, etc. Y ahora vamos a empezar a trabajar en el álgebra, y el álgebra no trabaja solo con números, sino que trabaja con algo que se le conoce como términos algebraicos. Entonces vamos a definir lo que es un término algebraico. Voy a escribir. Entonces, el álgebra va a trabajar con términos algebraicos, ¿sí? Entonces, un término algebraico, chicos, va a ser un elemento que posee, voy a ponerlo así, es un elemento que posee tres cosas. Primero, va a tener una literal o literales. ¿Sí? Puede ser literal o literales. Va a tener coeficiente y va a tener exponente o exponentes en su caso. ¿Ok? Entonces, un término algebraico va a ser un elemento que tiene esas cosas, ¿vale? Tiene literal o literales. Vamos a poner aquí nada más ese para que sea en plural y en singular. Va a tener coeficiente y va a tener exponente o exponentes, dependiendo. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, ejemplos de términos algebraicos. Bueno, por ejemplo, esto, esto es un término algebraico. ¿Ok? Tiene literal. ¿Cuál es la literal? La literal es la letra. La letra es X. ¿Ok? Es un literal. Tiene coeficiente. El coeficiente es el número grande que acompaña a la literal. Es el 3. ¿Ok? Y tiene exponente. El exponente, bueno, pues ya ni siquiera hay que decir cuál es, vale 2. ¿Ok? Eso es un término algebraico. Podemos tener, por ejemplo, este, que también es un término algebraico. ¿Ok? Tiene literal o literales, entonces tiene literales. ¿Cuáles tiene? Tiene X y tiene Y. Tiene dos literales. ¿Ok? Tiene un coeficiente. El coeficiente es el número grande, es el número 2. Y tiene exponentes. Como tenemos dos literales, tenemos dos exponentes. Para X es 3, para Y es 7. ¿Ok? Entonces posee literal, coeficiente y exponente. ¿Vale? Por ejemplo, podemos tener 2Y. ¿Vale? Eso también es un término algebraico porque la literal es Y, el coeficiente, que es el número grande, es 2, y el exponente, bueno, Y no tiene exponente, pero por propiedades de los exponentes ya sé que si algo no tiene exponente, el exponente es el 1. Entonces, esto es exponente 1. ¿Sale? Normalmente no se pone el exponente 1, ¿no? Ya sabemos por default que ahí está. ¿Vale? Ahora,
Un número también es un término algebraico. ¿Sale, vale? Esa es una muy buenísima pregunta. Mira, si tú tienes un número como el 3, eso también es un término algebraico. Entonces tú dices, bueno, a ver, sí tiene coeficiente, el coeficiente es el 3, pero ¿cuál es la literal? ¿Cuál es la letra y cuál es su exponente, no? Pero puedo escribir, por ejemplo, 3x a la 0. ¿Por qué? Porque todo elevado a la 0 me da 1. Entonces lo que tengo es 3 por 1. Y 3 por 1, pues me da 3. Entonces 3 lo puedo escribir como 3x a la 0, ¿no? Entonces la literal, pues realmente es la que sea, ¿no? ¿Por qué? Porque lo mismo que tengas 3y a la 0, 3z a la 0, 3x0, y0, z0, todos estos son 3, ¿ok? Lo importante es que el exponente de la literal va a ser el exponente 0, ¿ok? Entonces te repito, los números también son términos algebraicos, ¿vale? ¿Vale? Eso es un término algebraico y esa es la parte como más simple con la que va a trabajar el álgebra. El aritmética, la parte más pequeña con la que trabaja son los números. Y aquí la parte más pequeña con la que vamos a trabajar es con términos algebraicos. Te repito, los términos algebraicos son elementos que tienen esas tres cosas. Tienen literal, tienen coeficiente y tienen exponente. Ahora, por ejemplo, si nosotros tuviéramos, ¿sí? Déjame buscar aquí. Si nosotros, por ejemplo, tuviéramos esto, ¿sí? La letra Y, eso también es un término algebraico, ¿ok? La literal, bueno, pues es Y. El coeficiente, cuando no tenga coeficiente, chicos, esto es como esto, así, ¿vale? ¿Sí? Si no tiene coeficiente, yo ya sé que el coeficiente es 1. Si no tiene exponente, yo ya sé que el exponente es 1. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si yo te digo, tengo una manzana, pues es lo mismo que te digo, tengo una manzana, ¿no? O sea, tú ya das por default que estás poniendo la manzana porque tienes una, ¿no? No tengo que decirte una manzana, porque pues te puedo decir, tengo esta manzana, y tú ya das por default que tienes una, ¿no? Si ya tuviera dos, pues sí te tendría que indicar que tengo dos manzanas, ¿no? Pero si te digo, tengo la manzana, pues te estoy diciendo que ya tengo una, ¿no? Entonces ya no es necesario que te ponga yo el número uno, ¿vale? Lo mismo aquí, el que yo tenga la pura literal Y, no es necesario que pongamos coeficiente 1 y exponente 1. Yo ya doy por sentado que el coeficiente es 1 y que el exponente es el número 1. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es en cuanto a términos algebraicos, ¿vale? Vuelvo a repetir, es la parte más pequeña con la que va a trabajar el álgebra. Ahora, vamos a definir ahora, déjenme un poquito más pequeño, vamos a definir ahora lo que es una expresión algebraica. Estos son términos algebraicos. Dejemos aquí. Entonces, estos son términos algebraicos. Ahora, vamos a poner lo que es una expresión, expresiones algebraicas. Ok, entonces, permítanme, déjenme. Entonces, fíjate, una expresión algebraica es un conjunto de términos algebraicos. ¿Ok? Un conjunto de términos algebraicos. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a juntar términos algebraicos, varios en uno. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, es un conjunto de términos algebraicos. Entonces, si yo junto varios, ¿no? Vamos a poner, ¿cuáles teníamos? Pues, por ejemplo, teníamos 2x cúbica, esto era un término algebraico, teníamos 6xy, podría ser otro, podría ser y solita. Entonces, si empezamos a juntar,
puedo poner 2x más 3y cuadrada. Eso es una expresión algebraica. ¿Por qué? Porque tengo un término algebraico, que es 3x, porque tiene literal coeficiente y exponente, y tengo otro término algebraico, que es 3y cuadrada, tiene coeficiente literal y exponente, y lo que estoy haciendo es juntarlos. ¿Sí? Entonces, un conjunto de términos algebraicos forman una expresión algebraica. Puedo tener, por ejemplo, esta 2x cuarta más 3y menos 2z cúbica, y todo eso es una expresión algebraica, porque estoy juntando varios términos algebraicos, ¿ok? Eso es una expresión algebraica, juntar varios de los de arriba, ¿vale? Ahora es muy importante diferenciar entre esto de aquí, ¿sí? Lo de abajo no es una expresión algebraica. Lo de abajo son términos algebraicos. No están juntos, de hecho están separados por comas. Es una lista de 3 términos algebraicos. El de arriba no. El de arriba sí es una expresión algebraica y lo sé porque están separados los términos algebraicos por signos. Este signo le corresponde a este signo es de este de acá. ¿Sí? Entonces lo que estoy haciendo es juntarlos y los estoy haciendo separándolos por su signo, ¿vale? Y en la parte de abajo no, en la parte de abajo eso es una lista, ¿sí? No están juntos, ¿vale? Entonces, muy importante, para que yo diga que estén juntos, tienen que estar separados por sus signos, ¿ok? Ahora, las expresiones algebraicas, que es un conjunto de términos algebraicos, se pueden clasificar de acuerdo a la cantidad de términos algebraicos que tienen, ¿vale? Esta clasificación es muy usual, ¿sí? Seguramente ya la han trabajado. Entonces, pues vamos a ver clasificación de expresiones algebraicas. ¿Sí? La clasificación de expresiones algebraicas, te vuelvo a decir, se puede llevar a cabo de acuerdo al número de términos algebraicos que tengan. Por ejemplo, si tiene un término algebraico, y lo voy a abreviar así para no escribir toda la palabra, si tiene un término algebraico, a eso lo voy a llamar un monomio, ¿sí? Mono, de uno. Si tiene dos términos algebraicos, a eso lo voy a llamar un binomio, ¿sí? Binomio de dos, ¿vale? Si tengo tres términos algebraicos, a eso le voy a llamar un trinomio, ¿sí? De tres, ¿sí? Ahora, si tenemos más de tres términos algebraicos, háblese 4, 5, 6, los que sean, vamos a llamar a esa expresión algebraica un polinomio, ¿ok? Entonces, repito, de acuerdo a la cantidad de términos algebraicos que tenga mi expresión algebraica, lo puedo clasificar en binomio, monomio, trinomio o polinomio, ¿vale? Voy a escribir algunos ejemplos. Entonces, por ejemplo, para monomios, pues puedo escribir cualquiera que tenga solamente un término algebraico. Por ejemplo, este de aquí por sí solo es un monomio. ¿Por qué? Porque es una expresión algebraica que solo tiene un término algebraico. Acuérdate que los términos algebraicos tienen literal, coeficiente y exponente. ¿Sí? Puedo escribir aquí 2x cuadrada y cúbica. Eso también es un monomio porque solamente tiene un término algebraico. ¿Sí? Si quiero un binomio, pues puedo juntar los dos de arriba. Si los junto, ya es un binomio, ¿sí? Porque ya está compuesto por dos términos algebraicos. Puedo poner x más y, por ejemplo, y eso también es un binomio. Puedo poner x menos 2 y eso también es un binomio porque está compuesto de dos términos algebraicos, ¿ok? Si yo quisiera, por ejemplo, un trinomio, pues podría escribir x cuadrada más 6x más 2, ¿no? Eso es un trinomio. ¿Por qué? Porque está compuesto de tres términos algebraicos. X cuadrada, 6x y 2. Acuérdate que los números también son términos algebraicos.
Y si quiero un polinomio, pues ya tengo que tener más de 3. Entonces, por ejemplo, un polinomio podría ser 5x cuarta menos 2x cuadrada más 3x menos 2. Y eso sería un polinomio. ¿Por qué? Porque ya tiene más de 3, ya tiene 4. Pueden tener 5, 6, 7 y sucesivamente. ¿Ok? Entonces, las expresiones algebraicas se van a clasificar de acuerdo a la cantidad de términos algebraicos que tengan. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? Esto es súper importante porque de aquí vamos a partir para ir explicando todas las operaciones en el álgebra. Pero es necesario que entiendan la diferencia entre un término algebraico y una expresión algebraica y su clasificación, porque pues más adelante vamos a ver, por ejemplo, productos notables, cuando veamos un trinomio cuadrado perfecto, binomios conjugados, binomios con término común, binomio al cuadrado, etc. Entonces son binomios, es de 2, ¿sí? Trinomio cuadrado perfecto, es de 3, ¿sí? Simplificación de polinomios, porque tiene más de 3. Entonces, esta parte es muy importante que quede clara, ¿ok? ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, ahora lo que vamos a definir es otro concepto que se le conoce como términos semejantes, ¿ok? Entonces, los términos semejantes, sí, vamos a ponerle aquí otro color para resaltar que esto es importante. Entonces, los términos semejantes son los siguientes. Vamos a decir que decimos, decimos que dos o más, ojo, términos algebraicos, o sea, de los primeros, son llamados términos semejantes, ¿sí? Sí y solo si tienen el mismo, número uno, tienen las mismas literal o literales. Número dos, tienen los mismos exponentes. ¿Sí? Entonces, para que dos o más términos algebraicos sean términos semejantes, tienen que cubrir que tengan las mismas literales y los mismos exponentes. ¿Ok? Vamos a ver algunos ejemplos. Mira, por ejemplo, yo puedo poner esto de aquí. ¿Ok? Ojo, a ver, esto no es una expresión algebraica, porque no están separados por signo. Esto es un conjunto de varios, es una lista de términos algebraicos. Entonces, de esos términos algebraicos, vamos a decir que, por ejemplo, este es semejante con este. Esos dos son términos semejantes. ¿Por qué? Porque tienen la misma literal, que es x, y tienen el mismo exponente, que es 2. ¿Ok? Esos dos nada más son semejantes entre sí. Este de aquí es semejante con este de acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque los dos tienen literal x exponente 3, entonces son semejantes, ¿sí? El de 3x no es semejante con ninguno, ¿ok? Entonces, para que dos o más términos sean términos semejantes, tienen que tener la misma literal y el mismo exponente, ¿ok? Vamos a poner otro ejemplo. Si pongo x cuadrada y cúbica, 3xy cúbica, 2x cuadrada y 5xy cuadrada, 16x cúbica y, vamos a ponerle aquí mejor, voy a cambiarle acá, aquí era xy cuadrada, aquí vamos a poner 16 x cuadrada y 5y cúbica x cuadrada, ¿ok? Entonces, fíjate, todos estos, si yo quisiera encontrar términos semejantes, pues yo podría decir que, mira, este primero de aquí es semejante con el último, ¿sí? ¿Por qué?
Porque, a ver, en esencia todos tienen las mismas literales, eso sí es cierto, ¿no? Todos tienen X y Y. Pero para que sean semejantes, además de que tengan las mismas literales, tienen que tener los mismos exponentes. Entonces, fíjate, en el primer caso tenemos X al cuadrado y Y al cubo. Y en el último también tengo X al cuadrado y Y al cubo. Aunque no están en el mismo orden, no importa, porque esto está multiplicándose y acuérdense que la multiplicación conmuta. Entonces, esos dos son términos semejantes entre sí, ¿ok? A su vez, este de aquí es semejante con este de acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque la X tiene exponente 2, la Y tiene exponente 1, ¿ok? Hasta ahí. No hay otro que sean semejantes entre sí. ¿Por qué? Porque aunque este de aquí también tiene X y Y, X es 1 y es 2, y aquí también tengo 1 y 2, aquí no, porque aquí el 2 es la X y el 1 es la Y. Aquí 1 es Y y acá Y es 2. Entonces, pues no tiene los mismos exponentes, por eso no es semejante con ningún otro. ¿Ok? Entonces, vuelvo a repetir, es bien importante verificar que tengan las mismas letras con los mismos exponentes. Los exponentes tienen que corresponder a las mismas letras. Si X es 3 y Y es 2, bueno, pues tiene que estar en otro X3 y Y2 para que sean semejantes. No se puede tener X3, Y2, ¿no? Por ejemplo, que yo te diga 3X2, Y3 y 5Y3, vamos a poner X3, Y2. Estos de aquí no son semejantes entre sí, porque aunque tienen X, Y, 3 y 2, no, porque en uno el cuadrado es X y en el otro el cuadrado es Y. Entonces no son semejantes entre sí. Para que sean semejantes entre sí, tienen que tener las mismas literales con los mismos exponentes. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Ninguna duda? ¿Todo bien? Son puros conceptos, pero son muy importantes que entendamos la diferencia entre un término algebraico, un término semejante, una expresión algebraica, ¿por qué lo vamos a ocupar? ¿Ok? Lo que vamos a ver ahorita es algo que se le conoce como simplificación de términos algebraicos, que va relacionado con lo que acabamos de ver. Entonces vamos a ver a simplificación, ¿sí? Vamos a poner expresiones algebraicas. No, no, simplificación de términos algebraicos, así vamos a dejarlo. Nada más por comodidad. ¿Ok? Entonces, la simplificación de términos algebraicos, chicos, es muy importante tomar en cuenta lo siguiente. Y una de las cosas importantes es que cuando simplificamos términos algebraicos, chicos, solo modificamos el coeficiente. Solamente el coeficiente. La literal y el exponente se va a dejar igual. Lo que va a cambiar nada más es el coeficiente. Acuérdate que el coeficiente es el número grande que acompaña. Entonces, cuando hay simplificación de términos algebraicos, solamente modificamos el coeficiente. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esto, ¿sí? Yo ahí tengo un polinomio, porque es una expresión algebraica que tiene más de 3 términos algebraicos. Entonces, si yo quisiera simplificar, voy a identificar cuáles son semejantes. Y puedo decir, bueno, mira, este de aquí es semejante con este, ¿sí? ¿Por qué? Porque ambos son x al cuadrado. Y este de aquí es semejante con este. ¿Por qué? Porque tienen y a la 1. No tiene exponente la y, pero ya sé que el exponente es 1. Cuando simplificamos, solamente cambiamos el coeficiente, el número grande. En el primer caso, si tengo 3x cuadrada y le quito 2, entonces me sobra 1. Entonces ya nada, voy a quedar 1x cuadrada. Y este ya se habrá simplificado con este. No le cambio nada al exponente, nada de que x cuadrada, x cuadrada, x cuarta. No, 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 no. Solamente modificamos el coeficiente. ¿Ok? Y en el segundo caso, pues si tenemos 2y más 5y, pues entonces tenemos 7y, ¿sí? 2 y 5 son 7. No es y cuadrada, no se le cambia nada al coeficiente, al exponente, perdón. Únicamente cambiamos el coeficiente. Ahora,
pues normalmente no se va a ver así. Acuérdate que si el coeficiente es 1, pues no se pone. Entonces lo normal es escribir esto así, x cuadrada más 7y. El 1 no se pone, lo estoy poniendo ahorita pues para que veas que solamente estoy cambiando el coeficiente, pero cuando es 1 no se pone, ¿ok? Vamos a poner otro ejemplo más. Entonces, por ejemplo, si tenemos este de aquí, por ejemplo, ¿no? Obviamente eso es un polinomio porque tiene más de 3, ¿no? Entonces hay que identificar aquí términos semejantes. Si yo digo, a ver, este de aquí no tiene este de aquí que es semejante, ¿no? Porque son x cúbica. Este de acá es semejante con este de acá y con este de acá. Esos son semejantes entre sí porque tienen x cuadrada. X cuadrada. Y este de aquí es semejante con este de acá porque tiene x a la 1. Entonces ya encontré los términos semejantes. Entonces ahora simplificamos términos semejantes. Entonces digo, aquí tengo 3 con menos 5 de acá, pues 3 menos 5 me da menos 2 y me queda x a la 3. No cambió el exponente, únicamente cambió el coeficiente. 3 menos 5 me da menos 2, ¿ok? Ahora, junto los cuadrados, tengo 2x cuadrada y 13, bueno, si tengo 2 y 13, ahora tengo 15. Y los otros 3, entonces 2 y 13, 15, y otros 3, 18. Son positivos, son 18x cuadrada. No cambio el exponente, únicamente modifico el coeficiente, ¿ok? Y por último, si tengo menos 2 y 5 positivo, menos 2 más 5 me da 3. 3x. Y entonces ya simplifiqué esa expresión algebraica, ¿ok? Eso es simplificar términos semejantes, únicamente es identificar cuáles son y cuando los junto únicamente cambiamos el coeficiente, no se cambia la literal, no se cambia el exponente. ¿Queda claro todo hasta aquí? ¿Sí? Ok, perfecto. Profe, Dígame. este, el orden no importa en el que se encuentren los términos. No importa. De hecho, aquí no sé si ya lo borré. Ok, Sí, ya lo borré. Pero no importa, porque acuérdense que, por ejemplo, vimos un ejemplo donde teníamos 3x cuadrada y podíamos tener 2yx cuadrada. Y estos siguen siendo semejantes entre sí porque tienen x al cuadrado y tienen a la y, a la 1. Entonces no ok, importa el orden en el que nosotros encontremos. Cuando ya nosotros, por ejemplo, digo, más adelante vamos a ver, cuando hacemos, por ejemplo, estas operaciones, ¿no? Donde ya simplificamos, vamos a tratar de ordenarlo ya al final para que se vea bien, ¿no? Se vea presentable. Normalmente aquí, si se da cuenta, primero puse el más grande, luego puse el 2, luego puse el 1. Pero no importa, en esencia pude haber puesto 18x cuadrada, 13x y menos 2x cúbica. Y no importa, esto sigue siendo el resultado, es lo mismo, solamente que lo estamos conmutando, estamos cambiando de lugar, ¿vale? Pero no importa. gracias. Vale, vale. ¿Alguna otra duda? ¿Nadie? ¿Todo bien? Sí, profe, está bien. Ok, Jonathan, muy bien. Bueno, entonces con esto, chicos, que son como las nociones básicas del álgebra, ¿no? Saber qué es el álgebra, con qué trabaja, clasificar lo que trabaja y todo eso, pues vamos a ver operaciones con expresiones algebraicas. Entonces vamos a empezar a ver operaciones con expresiones algebraicas. Esta parte, chicos, es muy importante. Todo esto de álgebra, las nociones básicas. Entonces, si hay alguna duda, con toda la confianza. Entonces, primero vamos a ver suma y resta de expresiones algebraicas. ¿Ok? Vamos a ver suma y resta de expresiones algebraicas. Vamos a ver primero la suma y después vamos a ver la resta, ¿vale? Entonces, fíjense. La suma es muy sencilla de hacer, ¿sí? No es nada que no hayamos hecho ya. Por ejemplo, si yo digo, voy a sumar esta expresión algebraica
con esta otra. ¿Sí? Ahí lo que estoy sumando es un trinomio más un binomio. Entonces estoy sumando dos expresiones algebraicas, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Siempre que tengamos nosotros operaciones de este estilo, donde haya una suma o una resta, vamos a quitar los signos de agrupación, ¿ok? Acuérdense que los signos de agrupación se quitan multiplicando por lo primero que está del lado izquierdo, ¿ok? Entonces, si yo multiplico esto por lo primero que esté del lado izquierdo, aquí hay un signo de más. Acuérdate, cuando no hay nada, sabemos que el espacio es positivo. Y este lo tendría que multiplicar por un más. Ahora, fíjate lo que vamos a hacer. Como adentro del signo de agrupación tenemos varias cosas, ese más va a multiplicar a todo, ¿sí? Esa es la propiedad distributiva, ya la habíamos visto. Entonces, este 2 es positivo también, ¿no? Entonces sería más por más, sería 2x cúbica, más por más de acá sería más 5x, y más por menos sería menos 2, ¿ok? Entonces, ahí estamos sumando, multiplicando el más por cada uno de los términos que están dentro del paréntesis, ¿ok? Ahora, si multiplico los otros, sería más por más por más. Y entonces ahí, chicos, ya quité los signos de agrupación, ¿sí? La suma es muy sencilla porque la suma nunca te cambia nada, ¿sí? El signo de más, al multiplicarlo por toda la expresión de adentro, me la dejo igual, ¿no? Sigue siendo la misma. Y este más multiplicado por esto, pues me lo dejo igual, sigue siendo lo mismo, ¿sí? El más, pues, no afecta. Y ahora sí, ya que quitamos esos signos de agrupación, chicos, pues lo que vamos a hacer es simplificar términos semejantes, lo que ya venimos haciendo. Entonces, identifico cuáles son semejantes y puedo decir, bueno, mira, este es semejante con este. Es el único, los demás no son semejantes con ninguno. Entonces, ese de aquí, pues como no tiene con quién, lo dejo igual. Y junto a los semejantes, este que es 5 con este, pues son 8. 8x. El menos 2 se queda igual. Y el 3x cuadrada se queda igual, porque no tengo que juntarlo. Y ahí ya acabé la suma, ¿sí? Justamente aquí está lo que me preguntaba esta Ceci, que si importaba el orden, ¿no? En este caso, pues todo está desordenado, ¿no? Y está bien. ¿Por qué? Porque al final lo que estoy haciendo es simplificar términos semejantes. Pero normalmente, para que se vea presentable, lo que vamos a hacer es acomodarlos de manera decreciente. Acuérdate que decreciente es de mayor a menor, ¿sí? Creciente es de menor a mayor, decreciente es de mayor a menor. Normalmente ya, este ya está bien, este es el resultado correcto, ¿vale? Ya simplifiqué. Pero lo que voy a hacer es, reescribirlo de manera decreciente. Y eso lo puedo hacer por la propiedad conmutativa. Solamente los voy a cambiar de lugar y al final el resultado sigue siendo lo mismo. Entonces voy a poner el más grande la x, que sería la cúbica. Después sería la cuadrada, luego la lineal, o la que no tiene exponente a simple vista, y al final. Y así va a venir en tu examen, ¿sí? Ahora, no quiere decir que lo que está encerrado en el cuadro rojo esté mal, no está bien, ¿sí? Solamente que en el examen va a venir así. Si tú te acostumbras a dejarlo así, pues lo único que tienes que decir es, a ver, tengo 2x cúbica, este tiene 2x cúbica. Tengo 8x, tengo 8x acá. Tengo menos 2, tengo menos 2 acá. Tengo 3x cuadrada, tengo 3x cuadrada, entonces la correcta es esta, ¿sí? Si es que tú lo quieres dejar así. En los incisos, pues tendrías que buscar cuál de las expresiones que está en los incisos tiene los mismos términos que tienes acá, ¿vale? O bien, acomodarlos. Siempre que termines de hacer una operación con expresiones algebraicas, lo ideal es acomodarlo de manera decreciente con respecto a una literal, ¿ok? En este caso, pues nada más tenemos una letra. Pero ahorita vamos a hacer ejemplos donde tengamos más de una letra. Podemos tener dos letras, X y Y tendríamos que acomodarlo de manera decreciente. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿No hay ninguna duda? Ok, vamos a hacer ahora el mismo ejemplo, pero vamos a hacerlo con resta para que veamos qué diferencias vamos a encontrar entre la suma y la resta. Entonces, pues la suma es muy sencilla porque al final lo que estamos haciendo únicamente es simplificar términos semejantes. ¿Ok? Voy a tomar el mismo ejemplo,
Solamente que en vez de sumarlos los voy a restar para que ustedes vean la diferencia que hay. Entonces, en vez de que esto sea una suma, pues voy a poner que esto sea una resta. ¿Ok? Voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a quitar signo de agrupación multiplicando por lo primero que esté del lado izquierdo. Aquí hay un más. Y acuérdate, el más no afecta, te lo deja igual. Eso acuérdate, siempre cuando multiplicas algo por más, nunca te lo va a afectar. Se queda igual. Ya quité ese signo de agrupación. El menos es el que sí va a afectar. ¿Por qué? Porque menos por más te da menos. ¿Sí? Menos por más te va a dar menos. Entonces siempre el menos cambia el signo de lo que está dentro del paréntesis. Siempre. ¿Ok? Ya quité ahí el signo de agrupación. ¿Va? Multiplicando por el menos afectó a los dos. Y entonces vuelvo a hacer lo mismo que hice anteriormente, que es encontrar términos semejantes. Y lo mismo, este es semejante con este. Si simplificamos, pongo primero el cúbico, que es este, ahora el cuadrado, como no tiene con quién, se va a quedar igual, ¿vale? Y ahora pongo el de el lineal, entonces son 5 menos 3 son 2 de este con este, menos 2 y ya acabamos. Si te das cuenta, el resultado no fue el mismo. ¿Por qué? Porque en el primer ejemplo estábamos sumando y aquí estamos restando, ¿sí? Entonces, es muy importante que reconozcas cuando es resta. Acuérdate que la resta va a cambiarle al signo al que esté del lado derecho. Siempre el menos cambia signos, ¿ok? Y algo que normalmente ocurre en el examen, porque obviamente esto está muy sencillo, lo que nos llegan a poner es esto, pero escrito, ¿no? A ver, lo que quiero que entiendas es lo siguiente. Si tú tienes 10 menos 2, ¿sí? Esto se puede escribir de dos formas. Yo puedo poner al 10, le quitamos 2, ¿sí? O bien, puedo escribir quitamos 2 de 10, ¿sí? Ambas frases me están diciendo lo mismo, que al 10 le tengo que restar 2. En el de arriba me dice al 10 le resto 2, o, bueno, aquí puede ser restar, o quitamos, ¿no? Podemos decir al 10 le restamos 2, o podemos decir restamos 2 de 10, ¿sí? Del 10. Entonces eso es muy importante, porque normalmente en el examen, chavos, va a venir algo así, y eso es maña, eso es para que los chavos se confundan y la tengan mal. Normalmente ponen al restar, por ejemplo, 3x más 2y de 5x más 6y menos 2, obtenemos, ¿sí? Y esa sería la pregunta del examen. Y entonces ahí es muy importante, porque si tú no sabes leer esto, ¿sí? Como tú dices que esta es una resta, entonces de volada lo que haces es escribirlo como resta. Tienes esto menos esto, ¿sí? Porque tú estás leyendo que es una resta, pero esto está mal. Y estoy seguro que si tú haces esto, que te va a salir menos 2x menos 4y más 2, esto sí va a venir en alguna de las incisos, pues a lo mejor esto es el inciso A. Y entonces tú dices, ok, ya me salió, y pones A. Y está mal, pero sí va a venir en las respuestas. ¿Por qué? Porque son los errores más comunes de los chavos. Esto, si tú lo lees, dice, vas a restar esto de acá. Entonces, más bien, es 5x más 6y menos 2. A eso le quito 3x más 2y. Y acuérdate que la resta no conmuta, entonces ahí sí va a cambiar. Entonces, a lo mejor en el inciso B viene 2x más 4y menos 2. Y esa va a ser la respuesta correcta, ¿sí? Y ambas van a venir. Pero, ¿por qué? Pues porque te vuelvo a repetir, obviamente el examen no lo van a hacer fácil, ¿no? La idea es que entre menos se queden, mejor. ¿Vale? ¿Vale? Entonces hay que saber leer, ¿por qué? Porque te vuelvo a repetir, o sea, gran parte de los exámenes de simulación es que los chicos sepan leer. Si no sabes leer, pues ya estás con un paso menos, ¿no? Entonces, si sabes leer esto, automáticamente lo vas a escribir así. Pero si no, tú dices, es una resta.
Y nuestra mente nos traiciona y luego lo que hace es restar. Lo primero que vemos menos esto. Y está mal. Entonces hay que saber leer. Vuelvo a decirte. Puedo escribir, por ejemplo, 10 menos 2 como al restar al 10 le restamos 2. ¿No? Entonces, por ejemplo, esta misma pregunta, ¿sí? Que ya vimos que la respuesta correcta es la de abajo, también se pudo haber escrito de la siguiente forma. Si al 5x más 6y menos 2 le restamos 3x más 2y, obtenemos, ambas están diciéndote lo mismo. ¿Sí? Entonces es muy importante, chicos, les repito, que sepan leer la pregunta, porque aunque sepan hacer las operaciones, si no saben leer, no van a poder llegar a ningún resultado, van a caer en los errores básicos, sino comunes. De hecho, son tan comunes que te vuelvo a repetir, estoy seguro que va a venir el inciso A. Entonces tú lo vas a hacer y como viste que sí salió el A, dijiste, esa es la buena. Y estás seguro de que la hiciste, ¿no? Ya cuando te dan el examen, sacaste 70 y dices, pero mamá, yo estaba seguro que había sacado todas bien. Pues precisamente es por eso, porque hay errores muy comunes que con mi PEMS los detecta y los pone en las respuestas, porque ya sabe que casi siempre se equivocan en eso. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Entonces, esto es suma y resta de expresiones algebraicas. Ya vimos un ejemplo de suma y acabamos de ver un ejemplo de resta. Vamos a la siguiente operación, que es un producto de expresiones algebraicas. ¿Sí? Vamos a abreviar expresiones algebraicas para no escribir todo. Entonces vamos a ver la multiplicación de expresiones algebraicas. Bueno, para la multiplicación de expresiones algebraicas, chicos, vamos a ocupar dos cosas que ya vimos. Primero vamos a ocupar la propiedad distributiva. Y como seguramente no te acuerdas cuál es la distributiva, te la voy a volver a poner aquí, que te decía que si tú multiplicas A por B más C, esto es lo mismo que A por B más A por C. Esa es la propiedad distributiva. Eso lo vimos empezando el curso. De hecho, voy a poner aquí, bueno, puedo poner punto o no, ¿vale? Y dos, vamos a ocupar las leyes de los exponentes, que ya las acabamos de ver, ¿verdad? En particular, vamos a ocupar una que me decía que si tienes A elevado a la N, vamos a ponerlo así, ¿cómo lo ponemos? Así, a ver si así lo entienden. A elevado a la N por A elevado a la M era igual a A elevado a la M más N. Mejor lo escribo con pluma. ¿Sí? En particular, obviamente vamos a ocupar todos, pero en particular la que más me interesa es esta. A la M por A a la N era A a la M más N. ¿Sí? Con esas dos, chicos, cosas vamos a explicar el producto de expresiones algebraicas. El producto más fácil es cuando tenemos nosotros monomio por monomio. Puedo tener 2x cuadrada por 5x cúbica. ¿Sí? Y este es el ejemplo más sencillo, ¿no? Porque únicamente voy a hacer, bueno, a ver, ¿cuánto es 2 por 5? Son 10. Ahora tengo x cuadrada por x cúbica y aquí me dice, si tienes un producto donde tienes la misma base, se queda la base que es x y se suman los exponentes. Entonces esto me da 5x quinta. ¿Ok? Entonces la multiplicación de monomio por monomio es lo más sencillo dentro de la multiplicación de expresiones algebraicas. Por ejemplo, si tuviéramos menos 2x cúbica y cuadrada por 3x cuadrada y quinta, pues primero multiplico los coeficientes, ¿no? Menos 2 por 3, entonces menos por menos me va a dar, perdón, menos por más me da menos y 2 por 3 me da 6. Entonces ya multipliqué los coeficientes, me da menos 6. Ahora, este de aquí lo voy a multiplicar con este de acá. ¿Y por qué? Porque así puedo aplicar la propiedad de los exponentes. Entonces se queda la base que es x y sumo 3 más 2 que me da 5.
Lo mismo hago con el y, se queda la base que es y, sumo 2 más 5 que es 7. Y ya acabé. Entonces me da menos 6x quinta y séptima. ¿Vale? Lo mismo ocurre si, por ejemplo, en mi multiplicación salen por ahí unas fracciones. Multiplico primero los coeficientes. Y eso ya lo sé hacer. Yo ya sé multiplicar 2/3 por 4/6. Esto me da 8 entre 18. Y eso me da 4/9. ¿Sí? Entonces eso sería 4/9 multiplicando coeficientes. Y pues tengo x, 5 y 7 son 12. Y tengo y, que son 4 y 2, que son 6. Y ya acabé, ¿vale? Eso es aplicando la ley de los exponentes que está arriba. Acuérdate, cuando hay producto de potencias con la misma base, se deja la base y se suman los exponentes. ¿Ok? Ahora, eso es cuando tenemos un monomio por un monomio. Pero ahora imagínate que tenemos un monomio, ¿sí?, por un binomio, por ejemplo. Aquí vamos a aplicar la propiedad distributiva. Acuérdate que la propiedad distributiva lo que me decía era que si yo tengo A por B más C, esto va a ser A por B más A por C. Esta es la propiedad distributiva. Entonces aquí vamos a aplicar nosotros la propiedad distributiva. Entonces, por ejemplo, si nosotros multiplicamos 3x cuadrada por 2x cúbica más 5x cuarta, ¿sí?, pues aquí ocupo la propiedad distributiva. Haz de cuenta que aquí es como si tuvieras A por B más C, ¿sí? Como si tuvieras la forma de arriba. Entonces, ¿qué te decía la propiedad distributiva? Te decía, primero multiplica A por B, entonces sería tu A, que es esta, por tu B, que es esta, ¿sí? Y a eso le vas a sumar, y luego te dice, multiplicas A por C, entonces tu A, que es 3x cuadrada, por tu C, donde tu C es 5x cuarta. Solamente estoy aplicando propiedad distributiva, ¿ok? Y ahora, fíjate, esto de aquí es lo que acabamos de hacer. Eso es un monomio por un monomio, como los de ejemplo anterior. Entonces ahí multiplico 3 por 2 son 6 y pongo x a la 5. Se suman los exponentes. Lo mismo del lado derecho. Tengo 3 por 5 son 15, x y se suma 2 más 4 que son 6. Y ya quedó. ¿Ok? Solamente aplicando la propiedad distributiva. ¿Vale? Lo mismo, si fuese, por ejemplo, ahora un monomio por un trinomio, voy a poner aquí, vamos a aplicar igual distributividad y asociatividad, pero bueno, al final lo que vamos a hacer es multiplicar este monomio por cada una de las entradas del trinomio, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es multiplicar este por este, entonces multiplico y sería 3 por 2 son 6, x cuarta por x cúbica, se suman los exponentes y 4 más 3 me da 7, ¿ok? Ya multipliqué por el primero, ahora multiplico por el otro, multiplico este por este, entonces, perdón, este por este, entonces sería 3 por 5, 15, se queda la x y tengo 4 y 2 son 6, ¿ok? Y por último, multiplico el primero por el último. Entonces sería más por menos menos. 3 por 2 son 6. Y como este no tiene x, solamente se quedan las x cuartas de afuera. Y ya acabamos. ¿Ok? Multiplica el monomio multiplica cada una de las entradas del trinomio. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Y así, por ejemplo, si multiplicamos un monomio por un polinomio, el monomio multiplica a cada una de las entradas y sucesivamente. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? ¿Vamos bien? ¿Sí? Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si ya no hay monomios, no? Pues vamos a ver, por ejemplo, qué pasa cuando multiplico un binomio por un binomio. ¿Sí? En este caso, en el que nosotros multiplicamos binomio por binomio, vamos a tener lo siguiente.
Por ejemplo, si tengo 2x cuadrada más y cúbica por 3x más 2y cuadrada, ¿sí? Vamos a volver a aplicar la distributividad. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que este de aquí va a multiplicar a ambos de los que están aquí adentro, ¿sí? Y después, este otro también va a multiplicar a los otros dos, ¿va? Entonces, vamos a empezar. Primero, multiplico 2x cuadrada por el primero, que es 3x. Luego, multiplico 2x cuadrada por el segundo, que es 2y cuadrada. ¿Ok? Ya multipliqué el primero por los dos. Luego, multiplico el segundo. Entonces, multiplico el segundo, que es y cúbica, por el primero, que es 3x, más y cúbica por el segundo, que es 2y cuadrada. ¿Ok? Ya multipliqué el segundo por los otros dos. Ahora hay que simplificar. Entonces sería 2 por 3 son 6. Esta x de aquí, aunque no tiene exponente, ya sé que el exponente es 1. Entonces me queda x a la 3. ¿Ok? Eso es de este. Luego después tengo 2 por 2, 4. Ahora, estos de aquí no son de la misma base. Entonces solamente escribo x cuadrada, y cuadrada. Estoy indicando que están multiplicándose, pero no los puedo juntar porque no son de la misma base. Acuérdate que las leyes de los exponentes funcionaban únicamente cuando tenían la misma base. ¿Vale? En el último caso, bueno, es este de aquí no tiene coeficiente, pero ya sé que el coeficiente es 1, ¿no? Aunque no está, aquí hay un 1. Entonces 1 por 3 me da 3. Y me queda xy cúbica. Puedes poner y cúbica x, es lo mismo, no importa. Yo lo puse primero la x, después la y, nada más para seguir el orden, porque estoy poniendo primero la x, pero también puedo poner abajo y es lo mismo, ¿vale? Y por último, pues me quedaría 2y a la quinta, ¿no? Son 3 y 2 son 5. ¿Ok? Y ya terminamos. ¿Sí? Ya multiplicamos todo. ¿Va? Ahora, por ejemplo, si tuviéramos 2x más y por 3x más 2y, pues hacemos exactamente lo mismo. Entonces es este por este, sería 2 por 3, 6, x por x, x cuadrada. Luego este por este, 2 por 2 son 4, x por y no se puede, entonces se pone nada más xy. ¿Sí? Luego multiplico y por 3x, entonces me queda 3xy. ¿Ok? Y por último multiplico y por 2y, que son 2y al cuadrado. ¿Va? Ya acabé de hacer la multiplicación. Fíjate, esto es muy importante. Aquí tengo términos semejantes. Estos dos de aquí son términos semejantes, entonces hay que simplificar los términos semejantes. Y entonces simplifico y me queda 6x cuadrada más 7xy más 2y cuadrada. Y entonces ya terminé. ¿Ok? En el caso de arriba no simplifiqué términos semejantes porque si tú te das cuenta no hay términos semejantes, ¿no? Pero abajo sí, entonces es muy importante que cuando hagamos un producto simplifiquemos términos semejantes, si es que los hay. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? De aquí en adelante, cuando tengamos binomios por trinomios, trinomios por trinomios, polinomios por... es exactamente la misma esencia. Es decir, si yo tengo aquí 2x cuadrada más 3, vamos a poner aquí más 3x menos 2 por 2x cuarta menos 6x cuadrada más 2x más 3, ¿sí? Esto ya es un trinomio por un polinomio. Lo mismo, este va a multiplicar a todos, los que están del otro lado, a todos. Después, el que sigue, igual va a multiplicar a todos. Y por último, pues este último que quedó también multiplica a todos. ¿Sí? Muchos chavos les dicen que es el todos contra todos. Y al final simplificamos toda la expresión. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿No hay ninguna duda? ¿No? Bueno.
Ok. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer este último. ¿Sí? Entonces, acuérdate que entonces este va a multiplicar a todos. Entonces empiezo este por este. 2 por 2, 4. X cuadrada, X cuarta, X sexta. Ya multipliqué el primero con el primero. Ahora multiplico el primero por el segundo. Entonces, más por menos, menos, 2 por 6, 12, y va a quedar X a la cuarta. ¿Ok? Ahora multiplico el primero por el tercero de acá. Entonces, 2 por 2, 4. X cuadrada por X, X cúbica. ¿Ok? Lo multiplico por el último. 2 por 3, 6. Y como no tiene X el de acá de la derecha, pues nada más se queda el X cuadrado. Ya multipliqué el primero por todos. Ahora voy a multiplicar el segundo por todos. Entonces empiezo por este. 3 por 2, 6. X quinta. ¿Sí? Este es de aquí, es X, que parece Y, pero es X. Como no tiene exponente, ya sé que el exponente es 1, ¿no? Ahora multiplico por el segundo. Entonces sería más por menos, menos. 3 por 6, 18. X por X cuadrada, X a la 3. ¿Ok? Multiplico por el tercero. 3 por 2 son 6. Y X por X, pues son X cuadrada. Multiplico por el último. 3 por 3 son 9. Y como no tiene X el de la derecha, pues nada más se queda la primera X. ¿Ok? Ahora, por último, multiplico el tercero por cada uno. Primero multiplico por este. Menos por más, menos. 2 por 2, 4. X a la cuarta. ¿Sí? Ese no tiene X, entonces queda X a la cuarta. Luego multiplico por el que sigue. Entonces sería menos por menos más. 2 por 6 son 12. X a la 2. ¿Sí? Porque este no tiene X, entonces solamente se queda el que tiene el 6. ¿Ok? Siguiente. Menos por más, menos. 2 por 2 son 4. Y me queda 4X. ¿Ok? Porque otra vez el 2 no tiene X. Y por último, multiplico por este. Entonces, menos por más, menos. 2 por 3, 6. Y ya acabamos de multiplicar todos, ¿no? ¿Qué sigue? Bueno, como está muy largo, pues hay que revisar si es que tenemos términos semejantes. Esta es quinta. Lo voy a poner aquí para que no me vaya a confundir, que sea tercera. Es quinta. Entonces hay que ver si hay términos semejantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, este de aquí, que es cuarta, es semejante con este de acá, porque también es cuarta. ¿Sí? Este de aquí es semejante con este de acá, porque son cúbicas. Este de aquí es semejante con este de acá y con este de acá, ¿sí? Porque son cuadradas. Y por último, este de aquí es semejante con este de acá, porque son lineales, ¿va? Entonces hay que simplificar. Entonces empezamos por la más grande es esta, entonces sería 4x sexta. Vamos a poner igual. ¿Sí? 4x sexta, ya se fue esta. Ahora, la siguiente más grande es la quinta, entonces sería más 6x quinta. Se acaba esta, ¿vale? Siguen las cuartas, entonces tengo menos 12, que es esta, con menos 4. Entonces, menos 12 menos 4, como son del mismo signo, se suma. Entonces es menos 16x cuarta de esta y de esta. ¿Ok? Seguimos con las terceras. Tenemos 4 aquí, menos 18. 4 menos 18 me da menos 14. Menos 14, entonces este con este me da menos 14x cúbica. ¿Ok? Vámonos con las caritas felices, que son las cuadradas. Entonces tengo 6 y 6, 12. Y 12, 24. 24x, que sería x cuadrada, que son estas caritas felices. ¿Ah? Luego nos vamos con las lineales, que son las caritas, pues, trompudas, ¿no? Entonces sería 9 menos 4, me quedan 5x, que sería de este con este.
y ya nada más me queda el menos 6, y entonces este sería el resultado simplificado de ese producto. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? ¿Chicas? ¿Todo bien? Ok. Bueno, lo que sigue ver es el cociente de expresiones algebraicas. Pero ya nos va a dar tiempo, entonces lo voy a dejar hasta aquí. Déjenme parar la sesión, la grabación.